Si tienes más de 40 años y comes proteína todos los días para mantenerte fuerte, déjame hacerte una pregunta muy simple. ¿Alguna vez alguien te explicó cuánta proteína tus riñones realmente pueden manejar? La mayoría de los hombres nunca se detiene a pensar en esto. Siguen comiendo más carne, más huevos, más proteína, porque sienten que su cuerpo ya no responde igual que antes y quieren conservar su fuerza. El problema es que, con los años, los riñones ya no trabajan como cuando tenías 25 o 30, y ese exceso diario puede empezar a pasar factura en silencio, sin dolor y sin avisos claros. Mi nombre es Dr. Ramírez. Soy médico, y llevo más de 20 años trabajando con pacientes con problemas renales. A lo largo de estos años he visto a muchos hombres fuertes, responsables, que creían estar cuidándose bien, sorprenderse al descubrir que sus riñones estaban mucho más cansados de lo que imaginaban. Hoy quiero dejar algo muy claro desde el inicio. La proteína no es mala ni peligrosa por sí sola. El verdadero problema aparece cuando se consume sin entender cuánto necesita tu cuerpo, qué tipo de proteína es más adecuada y en qué momento del día, especialmente después de los 40. En este vídeo te voy a explicar cómo seguir alimentándote para mantener fuerza y energía, sin obligar a tus riñones a trabajar al límite. Y quédate hasta el final, porque hay un error muy común, algo que muchos hombres hacen todos los días creyendo que es saludable, que puede estar acelerando el desgaste renal sin que lo notes. Si te importa sentirte bien hoy y seguir sano dentro de 10 o 20 años, presta atención. Vamos a empezar. Después de los 40, el cuerpo no funciona igual que antes, aunque por fuera no siempre lo notes. Una de las primeras cosas que cambia, de forma silenciosa, es la manera en que los riñones filtran la sangre y eliminan los desechos. Esto no ocurre de un día para otro, sino poco a poco, año tras año, mientras la rutina diaria sigue igual. Cada vez que consumes proteína, ya sea carne, huevos, pescado o suplementos, tu cuerpo utiliza una parte para reparar tejidos y mantener la masa muscular. El resto se transforma en residuos metabólicos que deben ser eliminados. Esa tarea recae principalmente en los riñones. Cuando eres joven, este proceso se realiza con facilidad. Con el paso del tiempo, la capacidad de filtración disminuye de forma natural, incluso en personas que se sienten sanas. El problema aparece cuando la cantidad de proteína que consumes no se ajusta a esa nueva realidad. Muchos hombres siguen comiendo como cuando tenían 25 o 30 años, sin considerar que sus riñones ya no trabajan al mismo ritmo. No sienten dolor, no ven sangre en la orina, no hay señales evidentes. Aún así, los riñones empiezan a esforzarse más de lo necesario para eliminar el exceso día tras día. A partir de los 40, también es más común que aparezcan otros factores que aumentan esa carga. La presión arterial puede elevarse ligeramente, el control del azúcar se vuelve menos estable, el consumo de sal suele ser mayor y la hidratación no siempre es adecuada. Cada uno de estos elementos, por separado, puede parecer menor, pero juntos crean un entorno en el que los riñones trabajan con menos margen y más exigencia. Por eso, el cansancio progresivo, la sensación de pesadez después de comer o la falta de energía constante no siempre se explican solo por la edad o el estrés. En muchos casos, son señales de un sistema interno que está compensando en silencio. El cuerpo se adapta y sigue funcionando, pero a costa de un esfuerzo continuo que no siempre es visible. Es importante entender algo fundamental. La proteína no es el problema. El problema es consumirla sin tener en cuenta el momento de la vida en el que te encuentras. Después de los 40, comer más no siempre significa nutrirse mejor. En muchos casos, significa exigir más de lo que el cuerpo puede manejar de forma sostenida. Ajustar la alimentación no es una señal de debilidad ni de pérdida de fuerza. Es una forma de proteger el equilibrio interno y evitar que el desgaste avance sin ser percibido. Uno de los errores más frecuentes después de los 40 es no saber cuánta proteína necesita realmente el cuerpo. Muchas personas asumen que mientras más proteína consuman, más fuerza tendrán. En la práctica, ocurre lo contrario cuando la cantidad supera la capacidad real del organismo para manejarla. La cantidad de proteína que el cuerpo necesita depende principalmente del peso corporal y del nivel de actividad física. Para un hombre después de los 40 con una vida poco activa, una cantidad cercana a 0,8 gramos de proteína por kilo de peso al día suele ser suficiente. Si hay actividad física moderada, esa cifra puede subir a alrededor de 1 gramo por kilo. En casos de ejercicio regular, pero no intenso, el límite razonable se sitúa cerca de 1,2 gramos por kilo. Superar este nivel de forma constante no aporta beneficios adicionales claros y si aumenta la carga de trabajo para los riñones. Un ejemplo sencillo ayuda a entenderlo mejor.
Un hombre de 70 kilos necesita, en promedio, entre 56 y 70 gramos de proteína al día. Sin embargo, en la práctica, muchas dietas superan fácilmente esa cantidad. Un desayuno con huevos y lácteos, una comida abundante en carne, una cena similar y, en algunos casos, suplementos de proteína, pueden llevar el consumo diario a más de 100 gramos sin que la persona lo note. El cuerpo no almacena el exceso de proteína como energía útil. Lo que no se utiliza debe ser eliminado. Ese proceso genera residuos que circulan por la sangre y que los riñones deben filtrar. Cuando este esfuerzo se repite día tras día durante años, el desgaste se acumula, aunque no haya síntomas inmediatos. Es importante entender que este impacto no se produce por un día puntual de exceso, sino por la repetición constante. Comer más proteína de la necesaria de forma ocasional no suele ser un problema. El riesgo aparece cuando el exceso se convierte en hábito y se mantiene durante largos periodos, especialmente en una etapa de la vida en la que la capacidad de filtración ya no es la misma. Otro punto clave es que muchas personas confunden sensación de saciedad o pesadez con nutrición adecuada. Sentirse lleno no significa que el cuerpo esté recibiendo lo que necesita en equilibrio. En algunos casos, una reducción moderada de la proteína mejora la digestión, la energía diaria y la sensación general de bienestar. Ajustar la cantidad de proteína no implica perder fuerza ni vitalidad. Implica darle al cuerpo lo que puede utilizar de manera eficiente y evitar una sobrecarga innecesaria. Comer la cantidad justa permite mantener la masa muscular mientras se reduce el esfuerzo interno que, con el tiempo, pasa factura. El objetivo no es comer menos por miedo, sino comer con precisión y conciencia, respetando los límites reales del cuerpo después de los 40. No toda la proteína impacta al cuerpo de la misma manera. Aunque el valor nutricional pueda parecer similar, el esfuerzo que requiere para ser procesada y eliminada puede ser muy diferente. Después de los 40, esta diferencia empieza a importar más de lo que muchos creen. Algunas fuentes de proteína generan una carga mayor para los riñones. El consumo frecuente de carne roja, por ejemplo, produce una cantidad elevada de residuos nitrogenados y compuestos que el cuerpo debe eliminar. Cuando este tipo de proteína se consume a diario, el trabajo de filtración aumenta de forma constante. Algo similar ocurre con los embutidos, carnes procesadas y productos curados, que además de proteína contienen grandes cantidades de sodio y fósforo oculto, dos elementos que complican aún más la función renal. Las vísceras representan una carga todavía mayor. Aunque son ricas en nutrientes, también concentran purinas, que elevan el ácido úrico. En personas con metabolismo más lento o con función renal reducida, este exceso no se elimina con facilidad y se acumula con el tiempo. El resultado no es inmediato, pero sí progresivo. Existen, en cambio, fuentes de proteína que el cuerpo maneja con mayor facilidad. El pescado suele generar menos residuos y aporta grasas que favorecen el equilibrio metabólico. Los huevos, cuando se consumen en cantidades moderadas, ofrecen proteína de alta calidad sin una sobrecarga excesiva. Las proteínas de origen vegetal, como las legumbres y los derivados de la soja, suelen producir menos desechos nitrogenados y vienen acompañadas de fibra, lo que mejora la digestión y el uso de los nutrientes. La clave no está en eliminar por completo ningún grupo, sino en evitar la repetición constante de una sola fuente. Comer carne roja ocasionalmente no suele ser un problema. Convertirla en la base diaria de la alimentación sí puede serlo. Alternar entre diferentes tipos de proteína reduce la carga acumulada y permite que el cuerpo utilice mejor lo que recibe. También es importante considerar el contexto del plato. La proteína consumida junto con verduras, grasas saludables y alimentos poco procesados se absorbe y se metaboliza de forma más equilibrada. En cambio, las comidas ricas en proteína, sal y productos ultraprocesados tienden a exigir más esfuerzo interno. Después de los 40, comer proteína deja de ser solo una cuestión de cantidad y pasa a ser una cuestión de elección. Elegir fuentes más fáciles de manejar no significa renunciar a la fuerza ni a la energía. Significa reducir el desgaste invisible que se acumula cuando el cuerpo trabaja siempre al límite. La alimentación inteligente no se basa en prohibiciones estrictas, sino en decisiones repetidas que respetan la capacidad real del organismo. Ajustar el tipo de proteína es una de las formas más efectivas de mantener el equilibrio sin sacrificar rendimiento ni bienestar. Además de la cantidad y del tipo de proteína, hay un factor que muchos hombres pasan por alto después de los 40, el momento del día en que la consumen. Este detalle, aunque parece menor, puede marcar una gran diferencia en la forma en que el cuerpo maneja la carga metabólica diaria. Durante el día, especialmente en la mañana y al mediodía, el organismo se encuentra más activo. La circulación es mayor,
El metabolismo funciona con más eficiencia y los sistemas de eliminación trabajan de forma coordinada. En ese contexto, la proteína se utiliza mejor para la reparación de tejidos y la producción de energía, y los residuos se procesan con menos dificultad. Por la noche, la situación cambia. El cuerpo entra en un modo de descanso y recuperación. La actividad metabólica disminuye y los riñones asumen una parte importante del trabajo de filtración mientras duermes. Cuando la cena es rica en proteína, especialmente en grandes cantidades, ese proceso se vuelve más exigente. En lugar de descansar, el sistema de eliminación debe seguir trabajando con intensidad. Este esfuerzo nocturno no suele causar molestias inmediatas, pero con el tiempo puede manifestarse de otras formas. El sueño se vuelve más ligero, aparecen despertares frecuentes para orinar y la sensación de descanso al despertar disminuye. Muchas personas no relacionan estos cambios con la alimentación, pero el vínculo existe. Distribuir la proteína de forma más equilibrada a lo largo del día ayuda a reducir esa carga. Consumir la mayor parte en el desayuno y en la comida principal permite que el cuerpo la aproveche cuando tiene mayor capacidad de hacerlo. En la cena, una cantidad menor, acompañada de verduras y alimentos fáciles de digerir, resulta suficiente para mantener el equilibrio sin forzar al organismo. Otro aspecto importante es el tiempo entre la última comida y el momento de dormir. Cenar tarde y con alto contenido proteico deja poco margen para la digestión antes del descanso. Esto obliga al cuerpo a procesar nutrientes pesados mientras debería estar recuperándose. Adelantar la cena y reducir su volumen mejora la digestión y facilita un descanso más profundo. Ajustar el horario de consumo no implica cambiar radicalmente la dieta ni renunciar a alimentos habituales. Se trata de redistribuir lo que ya se come, respetando los ritmos naturales del cuerpo. Con el tiempo, este simple cambio puede traducirse en mayor energía durante el día y menos sensación de agotamiento acumulado. Después de los 40, cuidar el momento en que se come es tan importante como cuidar lo que se come. Darle al cuerpo la oportunidad de descansar también es una forma de mantener la fuerza a largo plazo, sin exigir más de lo necesario. A lo largo de los años, se repiten los mismos errores en hombres que buscan mantenerse fuertes después de los 40. No se trata de falta de disciplina, sino de hábitos asumidos como correctos que, con el tiempo, generan un desgaste silencioso. Uno de los errores más comunes es pensar que el trabajo físico intenso justifica comer grandes cantidades de proteína todos los días. El esfuerzo muscular aumenta las necesidades energéticas, pero no siempre requiere un exceso constante de proteína. Cuando esa cantidad supera lo que el cuerpo puede utilizar, el sobrante se convierte en carga metabólica que debe ser eliminada, y ese trabajo extra no desaparece por el hecho de sentirse fuerte. Otro error frecuente aparece en quienes realizan ejercicio de forma regular. Muchos incorporan suplementos proteicos sin ajustar el resto de la alimentación. En lugar de sustituir fuentes, simplemente suman más proteína al día. Esto crea un consumo acumulado que rara vez se evalúa con precisión y que, mantenido en el tiempo, incrementa el esfuerzo interno sin aportar beneficios claros. También es habitual descuidar la hidratación. Una dieta rica en proteína exige una eliminación eficiente de residuos. Cuando el consumo de agua es insuficiente, la concentración de desechos aumenta y la filtración se vuelve más difícil. No siempre aparece sed intensa, pero el sistema trabaja en condiciones menos favorables de manera constante. La sal es otro factor que suele pasarse por alto. Muchos alimentos ricos en proteína, especialmente los procesados, contienen sodio en exceso. Esta combinación obliga al cuerpo a retener líquidos y altera el equilibrio interno. Aunque el impacto no se perciba de inmediato, la repetición diaria genera un entorno que favorece el desgaste progresivo. Existe además la creencia de que sentirse bien es señal de que todo funciona correctamente. La ausencia de dolor o síntomas visibles lleva a mantener hábitos durante años sin cuestionarlos. Sin embargo, el cuerpo tiene una gran capacidad de compensación. Puede adaptarse y seguir funcionando aun cuando el esfuerzo interno es mayor de lo que debería. Otro error es asociar la reducción de proteína con pérdida de fuerza. Ajustar la cantidad no significa debilitarse, significa optimizar el uso de los nutrientes y evitar un exceso innecesario. En muchos casos, una ingesta más precisa mejora la digestión, la energía diaria y la sensación general de ligereza. Estos errores no suelen causar problemas de un día para otro. Su efecto es acumulativo. Se construye lentamente, a partir de decisiones repetidas que parecen inofensivas. Por eso son tan difíciles de identificar y corregir sin una reflexión consciente. Después de los 40, mantener la fuerza no depende de comer más, sino de comer mejor.
Reconocer estos errores es el primer paso para reducir el desgaste invisible y preservar el equilibrio a largo plazo, sin renunciar a la actividad ni a la vitalidad. Después de los 40, mantener la fuerza no consiste en comer más, sino en comer con criterio. El cuerpo sigue necesitando proteína, pero ya no responde igual a los excesos. La diferencia entre mantenerse fuerte o empezar a desgastarse de forma silenciosa está en cómo se toman las decisiones diarias. Consumir la cantidad adecuada permite conservar la masa muscular sin generar una carga innecesaria. Elegir fuentes de proteína más fáciles de manejar reduce el esfuerzo interno que se acumula con los años. Distribuirlas mejor a lo largo del día le da al cuerpo la oportunidad de utilizarlas cuando es más eficiente y de descansar cuando lo necesita. Estos ajustes no son drásticos, pero su efecto a largo plazo es profundo. Muchos hombres asocian la fuerza con empujar siempre un poco más. Comer más, entrenar más, exigir más. Sin embargo, la verdadera fortaleza después de los 40 está en saber cuándo ajustar. El organismo no falla de repente. Se va cansando poco a poco cuando se le exige sin descanso. Evitar ese desgaste no significa renunciar a la actividad ni a la energía, sino protegerlas. Cuidar la alimentación desde este enfoque permite sostener el rendimiento físico sin comprometer el equilibrio interno. La proteína deja de ser una herramienta mal utilizada y pasa a ser un recurso bien administrado. El resultado no es solo menos carga para el cuerpo, sino una sensación más estable de energía, mejor digestión y mayor ligereza en el día a día. Ser fuerte no es solo levantar peso o trabajar duro. Es llegar al final del día con reservas, despertar con claridad y mantener la capacidad de seguir activo con el paso de los años. Ajustar cómo se consume la proteína es una de las formas más directas de lograrlo. Las decisiones que se repiten cada día construyen el estado del cuerpo a largo plazo. Comer con precisión, respetar los límites reales y reducir los excesos innecesarios permite seguir avanzando con firmeza, sin pagar un precio oculto más adelante.